Mi historia con los hombres lobos empezó cuando yo tenía 4 años y cuando fui testigo involuntario de una proyección en televisión de la película clásica El hombre lobo con Lon Chaney, que mi papá, que era un señor que nunca creció, vio sin preocuparse de que yo viera también. Eso significó que a lo largo de casi 10 años tuve pesadillas con hombres lobos y al mismo tiempo fui desarrollando un interés cada vez mayor en los lobos y también en estos seres míticos, para decirlo de alguna forma. Y a lo largo del tiempo fui juntando materiales, fui leyendo todo tipo de cosas, hasta que finalmente en 1999, estando en Nueva York durante un viaje con una beca, encontré en una librería un libro que se llamaba Lycanthropy Reader, en el que se hablaba también de los hombres lobos desde todas las perspectivas posibles, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la ficción, desde el punto de vista de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando compré ese libro y lo leí me di cuenta que yo sabía mucho más del asunto. Entonces ya en Buenos Aires lo que hice fue proponerle a una editorial la publicación, la escritura y la publicación de un libro sobre los hombres lobos. Eso sucedió en 2004, yo había pasado 2 años escribiendo ese libro, viendo todo tipo de documentos, ocupándome de muy distintas culturas, tanto la grecolatina como las culturas germánicas, como las culturas eslavas, etcétera, etcétera. Luego viendo todos los problemas que se plantearon desde el punto de vista de la religión, la adscripción de los hombres lobos al terreno de los brujos, la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado fue un libro que se agotó muy rápidamente, que tuvo una segunda edición cuando más adelante fue comprado por el Ministerio de Educación y regalado a los alumnos en los colegios, y finalmente, recobrados los derechos de ese libro, la editorial LOM lo publicó en su colección Heterodoxos. Es un libro que en esta edición tiene un capítulo más y un reordenamiento de muchos de los otros capítulos. Lo escribí con un enorme placer y al mismo tiempo divirtiéndome mucho, y tengo la sensación de que, por lo que me han dicho los lectores, ese gusto y esa diversión se refleja también en la lectura. Mi idea ha sido ver como una idea pequeñita viajó durante más de 5.000 años en la historia de la humanidad, y cómo esa idea pequeñita dio origen a las más disparatadas teorías, a las más terribles masacres, y a su vez hasta qué punto los seres humanos hemos reciclado y banalizado esas viejas ideas y tradiciones folclóricas en algunas vertientes del horror, teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchos regimientos alemanes o grupos de ultraderecha se presentaron como hombres lobos, cómo se han banalizado en los juegos de rol y demás, y también cómo Hollywood ha ido de alguna manera diluyendo el mito y transformándolo en otras cosas. Es mi deseo que quienes lean este libro la pasen bien.